Muy buenos días, hermanos. Buen día para los brasileños, ¿verdad? Es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Okay? Ah, muy bien, ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora, este hermoso capítulo está hablando de la esperanza, de una esperanza viva. ¿Por qué? Porque hay un grupo de creyentes que migraron al norte, a las 5 provincias romanas, y no le estaban pasando bien. Como todo migrante, siempre hay dificultades, tienen que adecuarse, idioma, y eran creyentes, gentiles y judíos, y por supuesto eso ya les traía serios problemas, porque el judaísmo, los judaizantes estaban detrás de los verdaderos creyentes. Entonces, había un tipo de persecución, ya sea por los judaizantes, y también ya comenzaba la persecución por los romanos, aunque más tarde se iba a incrementar. Entonces, Pedro escribe esta hermosa carta a este grupo de creyentes y les habla de esa esperanza. Y justamente quisiera hablar también esta mañana, pero en una primera parte, y espero que después lo podamos desarrollar, Pastor Carlos. Entonces, hermanos, leamos este único versículo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Amén. Creo, hermanos, cuando entonamos los cánticos, hay una expresión de gratitud, ¿verdad? Y aquí justamente Pedro comienza con una actitud de adoración. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Un predicador decía, es Dios el que vino a nuestro encuentro. Es Dios el que nos busca. Es Dios que nos dice, hey, ustedes están por el camino equivocado. Yo vengo a ustedes para que cambien de camino, para que vayan por el camino correcto y no vayan a la perdición eterna. Y Pedro coge eso y dice, wow, yo soy uno de ellos. He escogido el camino que Dios me invita. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, verdad? Y podemos decir, Señor, bendito seas, Padre, porque te obedecimos. No porque somos grandes hombres, sino porque tú hablaste a nuestro corazón. Y miren la expresión, bendito el Dios. En otras versiones dice, alabado sea Dios, alabanzas a nuestro Dios, porque tú nos encontraste en el camino. Señor, muchas gracias por este día. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Porque un día tú viniste a nosotros. Nos llamaste por nuestro nombre. Fijaste tus ojos sobre nosotros, dice el salmista. Y aquí estamos, Señor, en una actitud de adoración y alabanza. Gracias, Padre. Háblanos, por favor. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Y luego de esta breve alabanza, Pedro dice lo siguiente, que según su gran misericordia, que según su gran misericordia,
Efesios 2:4 dice, rico en misericordia, su gran amor. Ustedes pueden entender, hermanos, ese infinito amor. Podemos captar o tratar de pensar que Dios tiene un infinito amor y una infinita bondad, misericordia. Yo creo que humanamente es imposible captar lo infinito de Dios. En comparación al hombre, ¿cuál sería? ¿Habría algún tipo de comparación? Creo que no quepa ningún tipo, ¿verdad? El amor del hombre ni siquiera, no sé, porque el amor del hombre es interesado, es egoísta, nuestro amor, pero dice que el amor de Dios es algo infinito. Amén, hermanos. Señor, yo no puedo captar eso. Pero Pedro dice, por ese amor, por ese infinito amor, por esa infinita misericordia, dice aquí Pedro, nos hizo renacer de nuevo. Ahora, en estos días hemos estado hablando de cómo Jesús fue a la cruz y realmente es extraordinario cómo el mundo trata de interpretar ese amor. Pero cómo nosotros, hermanos, interpretamos ese amor como creyentes a la luz de la palabra. Yo creo que vayamos a Marcos capítulo 14, por favor, versículos 32 al 42. Marcos, gracias. Ahí lo vamos a tener en pantalla, pero permítame, por favor, llegar al pasaje. Marcos capítulo 14. $32. Estamos hablando en el contexto del Getsemaní. Es el día jueves. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Parafraseando, hermanos, este pasaje, Jesús se acerca a Pedro, Juan y Jacobo. Le dice, miren, quiero que ustedes me acompañen. Tengo miedo, tengo temor. Por favor, acompáñenme, porque quiero tener un tiempo de oración. Y dice que ellos lo acompañaron, pero estaban tan cansados que ellos se pusieron a dormir. Y el autor Marcos añade un detalle, hermanos, que para muchos quizás pasa desapercibido. Habla de la copa, ¿verdad? ¿Se han fijado en el texto? Habla de la copa. Y siempre mi pregunta era, ¿qué contenía la copa?
¿Qué contenía la copa? Hemos visto, hemos leído muchas veces, pero mi pregunta es, ¿qué contenía esa copa? Quiero decirles con mucho cariño, hermanos, esa copa contenía toda la abominación de este mundo, todos los pecados de este mundo, tu pecado y mi pecado, los pecados más horrendos, los pecados más sucios, estaban allí. Y miren, la expresión de Jesús hacia su Padre es una expresión familiar, usa la palabra Abba, papito. ¿Quieres que yo me la tome? ¿Quieres que yo beba de esa copa? Es cierto que Jesús está hablando desde el lado humano, pero no despojándose del lado divino, porque también Jesús era santo, santo, santo. Él dice, Padre, mira. Yo creo que, hermanos, tenemos que pensar que el pecado es lo más horrendo que ofende a Dios. Y Jesús dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero. Estaba representado en esa copa la ira de Dios. Y vemos en el libro de Isaías 53, dice que Jehová mismo, escuchemos hermanos, que Jehová mismo colgó a su Hijo en la cruz. Esa ira que tú y yo merecíamos. Esa ira que nosotros, por eso los profetas, tanto Jeremías como Salmos, van a hablar de esa copa de ira a las naciones, porque Dios ya estaba dispuesto a usar su juicio sobre esta humanidad pecadora. Pero en este momento, en el Getsemaní, hermanos, la lucha era intensa. Y Jesús decía, yo los amo, como dice Pedro, con amor infinito. Voy a la cruz. Por ese amor. Y el Padre, hermanos, exigía justicia. Exigía que ese cordero tenía que ser expiado, tenía que morir. Y Jesús dice, te obedezco, Padre. Y hermanos, por eso fue a la cruz. La ira, lo aplastante, hermanos, de Dios cayó, el juicio cayó sobre Jesús para que tú y yo fuéramos salvos. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué queda? ¿Qué nos queda a nosotros? Primera de Pedro 2:24 dice que el Señor cargó todos nuestros pecados, todos los pecados sobre Jesús. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio que hoy les digo a través de la palabra. Ahora, lo que queda es que usted tiene que creer. No hay otro camino. Usted tiene que creer y aceptar que alguien pagó sus culpas, sus pecados. Alguien tuvo que pagar
porque nos amaba. Ahora yo pregunto, ¿estás dispuesto a creer? Ahora, hermanos, no estoy diciendo creer simplemente intelectual, porque en mi país, en esta semana, es como cualquier otras partes del mundo, hay tremendas fiestas. Y tú sales a la calle, ¿tú crees en Dios? Amén. Todo el mundo cree. No sé cuántos de nosotros en este día también podemos decir, sí, yo creo en Dios, pastor. No estoy hablando de ese creer. Estoy hablando del creer relacional. Permíteme un ejemplo. Había un famoso trapecista que puso una cuerda en el Niágara de un lado al otro extremo. Y hizo una propaganda, ¿no? Miren, yo voy a cruzar. Pero esta vez voy a llevar una carretilla y encima de la carretilla una persona. Una periodista se acercó y le dijo, señor Blondín, yo sé que vas a cruzar. Y Blondín le dijo, ¿quieres subirte, por favor? Ah, no, no, no. ¿Notan la diferencia? Creer es decir, Señor Jesús, soy pecador, tengo estos problemas, estas dificultades. Yo quiero subirme a ese carro y depender de tu gracia, dejarme guiar. Yo quiero, Señor, eso. Ese es el creer, hermanos. Pero yo pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a subirte a pesar de toda la situación que vives? Y hoy día puedes decir, Señor, ahora no solamente creo intelectualmente, ahora quiero subirme y depender de tus manos benditas para caminar esta situación que vivo, este mundo pecaminoso. Y como dice Pedro más adelante, tener esa esperanza viva. Pedro sigue diciendo, y volvemos a Pedro, hermanos, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer, dicen otras versiones, para una esperanza viva. Cuando tú crees, entonces vas a tener una nueva vida. Ahora, déjame decirte esto con lo subrayo. No es que vas a cambiarte de religión. No es que vas a dejar el otro y yo quiero asistir a esa iglesia. No, aquí se trata de un cambio de persona. Cuando habla aquí Pedro, cuando por su misericordia él fue a la cruz y nosotros creemos en forma relacional, entonces dice, el poder que resucitó a Jesucristo va a obrar en tu vida y tú serás una nueva persona. Amén. Ahora permítame un ejemplo irreverente, hermanos, de mi país. Cuando yo era joven, me gustaba cuidar los cerdos, ¿ya? Teníamos en la familia unos cerditos tremendos y llevábamos ahí en las chacras, en las zonas de agricultura. Y cuando veían los cerditos un charco, ¿imaginan lo que hacían los cerditos? Uy, se ponían en el charco, se revolcaban, se ensuciaban y bueno, eso era su naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo son las ovejas? Nosotros también teníamos ovejas. Cuando llevamos a las ovejas, uy, se topaba un poco del charco y sacudía su patita, ¿verdad? Me dice Pedro, nos hizo renacer de nuevo. Somos una nueva criatura. Me gusta la versión
de la NBI cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso, hermanos. Ahora somos ovejas del Señor. Amén. Somos ovejas del Señor que nos dejamos, hermanos, guiar por Él. Sí, de vez en cuando ensuciaremos nuestras patas en el charco de este mundo. Pero no amamos el charco, hermanos, porque tú y yo ya somos una nueva criatura. Amén. Y dice el 4, aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén. No está diciendo que, wow, mira, de aquí en adelante, cuando yo te hago una nueva criatura, todo va a ir bien, no, hermanos. Y justamente Pedro nos va a decir más adelante que vamos a tener diferentes pruebas. Porque Dios quiere probar la calidad de creyentes que somos. Pero mientras tanto, hermanos, dice que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero nuevamente hay una esperanza que comienza con ese amor infinito de Dios y ese amor que llevó nuestros pecados en la cruz. Si has entendido eso, mi hermano, esta mañana que nos está visitando, tú puedes decir, yo creo, pero no en el sentido intelectual, sino relacional. Quiero tener una relación contigo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Yo espero que todos ustedes que están aquí han conocido al Señor, han creído en Él de manera relacional, tienen una relación permanente con Dios. Pero si todavía no lo tienes, miren, Dios te está buscando, Dios te está llamando, te está diciendo, aunque te guste ese camino que tú tienes ahora, ese camino te lleva al camino de la eternidad sin Dios, del infierno. Yo quiero que creas en mí. Para eso mi hijo murió en la cruz. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Padre, gracias por tu transformación. Gracias por habernos encontrado, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Haber puesto tus ojos sobre nosotros. Y nosotros te obedecimos, Padre. Pero también dices que hay otros que todavía no son parte de tu redil. Yo quiero rogarte que en esta mañana puedas hacer tu obra, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones. Señor, por favor, hágalo, porque tu Hijo, Señor, fue a la cruz para cargar nuestros pecados. Mientras la iglesia va orando, hermanos, yo quiero pedir a las personas que quizás no han entendido el Evangelio y hoy día el Espíritu Santo les está diciendo, miren, yo quiero cambiar tu vida. Tienes que dejar que yo lleve esa carretilla de tu vida. Te conozco, sé de tus problemas, sé de tus dificultades. Déjame que yo lleve esa carga por ti. ¿Hay alguien? Yo quiero hacer una oración por ti. Gracias, mi hermano. ¿Hay alguien más? Quizás tú luchas. Mira, Dios dice, yo voy a luchar por ti. ¿Hay alguien más? Gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Voy a pedir, juntamente con el pastor Carlos, queremos orar por ustedes. ¿Pueden pasar adelante, por favor? Pasen.
Gracias, mis hermanos. Voy a hacer una oración general por ustedes y luego voy a pedir que Pastor Carlos pueda hablar. Muy bien. Dios, te doy la gloria, la honra. Te alabo, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Padre? Porque tú has muerto en la cruz por mí, por mis hermanos que están aquí. Señor, yo te ruego que hagas tu obra regeneradora en ellos, que se puedan unir a la comunidad y juntos adorarte, Señor, como Pedro lo hizo. Alabado sea el Señor. Y para tu gloria, Señor. Muchas gracias.